el día de hoy les quiero compartir un poco sobre lo que es la afasia y su relación que tiene con la plasticidad cerebral. La afasia es la pérdida de una función adquirida, o sea, desde el lenguaje, la lectura, la escritura. Para Luria, que es un neurólogo soviético, es la alteración sistémica del lenguaje que surge ante lesiones corticales locales, las cuales conducen a la desaparición de uno u otro eslabón, que Luria le llama factor. El factor es el defecto primario que se relaciona con la función propia de una estructura cerebral. O sea, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, hablando del lenguaje, para que el lenguaje se dé, o sea, todos nacemos con las estructuras anatómicas necesarias y con nuestro cerebro funcionando adecuadamente, con una madurez que se va dando conforme se nace y se va creciendo. Del medio externo, para que se estimule ese lenguaje. El lenguaje es la única función que se adquiere, o sea, que la adquirimos a través de la interacción con el medio y todas las estructuras anatómicas y nerviosas con las que contamos desde que nacemos. La lectura, la escritura son aprendizajes que vamos teniendo después y que es muy importante el lenguaje para esos aprendizajes. Entonces, si alguna de esas partes que son los que forman ese sistema, hablando del lenguaje, está alterado, entonces no se va a dar esa función adecuadamente. Eso hablando de un desarrollo normal. Cuando hablamos de afasia, pasa lo mismo, o sea, hay un daño, pero ya en una función establecida que rompe o daña una parte de esa función. Este es un cerebro que nos va a enseñar las áreas que el Brodmann nos está clasificando. Y las va a clasificar por números según la zona en donde va a estar la lesión. Ahorita en la clasificación nos vamos a dar cuenta. Por ejemplo, aquí va a estar el temporal, si se acuerdan en otras pláticas que les he dado, parietal, occipital y frontal. En la parte amarilla están todas las funciones ejecutivas, en como fuchsia, las funciones motoras, en como rosita, las somatosensoriales, la atención, las funciones visuales, memoria, regulación emocional y aquí el sonido. Vamos a empezar con la afasia motor eferente. En todo lo que es la neuropsicología, que es la ciencia que estudia las funciones superiores cerebrales, hay varias escuelas que han hecho clasificaciones. Está la francesa, la americana, la soviética. Yo traje la soviética con relación a la americana, que es la que más manejamos aquí en México. Afasia motora eferente, que en la escuela americana se le llama afasia de Broca. Está en el área 44, que son las regiones frontales posteriores. Cuando pasa la afasia es porque la persona puede sufrir algún evento cardiovascular, un derrame cerebral, un infarto, un accidente, en donde ha habido una lesión en alguna zona del cerebro. Por eso se ocasiona la afasia. En este tipo de afasia, el lenguaje expresivo es alterado. El lenguaje expresivo es cuando nosotros nos comunicamos en una conversación, cuando queremos, por ejemplo, exponer algo. Ese es el lenguaje expresivo. Aquí el problema está también en la cadena cinética de movimiento.
¿A qué me refiero? El lenguaje tiene se puede decir una cadena, o sea, es la cadena de diferentes movimientos de puntos de articulación que van de una posición a otra. Si, por ejemplo, ustedes cierran sus ojos y dicen, por ejemplo, su nombre, lentamente se van a fijar cómo pasa la lengua por diferentes puntos. Háganlo cada uno, así con sus ojos cerrados, para que tengan conciencia de cómo se mueve su lengua. Como adquirimos el lenguaje de forma innata, bueno, es nuestro lenguaje materno, no nos damos cuenta de esa articulación tan fina, de esos movimientos finos que tenemos cuando hablamos. Cuando ahorita que lo hicieron, ¿se pudieron percatar un poquito? Cómo sube, baja, a lo mejor la sacamos. Entonces, esa cadena cinética del movimiento, de pasar de un movimiento a otro, tiene problemas. Por lo tanto, hay una organización serial afectada, o sea, no hay una secuencia de series de movimientos. Por ejemplo, para decir, más, necesitamos tener el movimiento de ¿no? Esa serie de movimientos para poder decir ese nombre. El lenguaje automático se mantiene. ¿Qué es nuestro lenguaje automático? Todas las series automatizadas que vamos adquiriendo en el transcurso de nuestra vida. Por ejemplo, como la serie de números, los meses, los días de la semana, la religión que tengamos, esos rezos que durante toda nuestra vida hemos rezado, canciones, y es muy raro que se afecte cuando hay una lesión cerebral, y es de donde partimos en la rehabilitación para empezar a desbloquear el lenguaje. Entonces, en esta fascia, como hay un problema de pasar de un movimiento a otro, en la lectura va a tener problemas, se le llama alexia. En la escritura se llama agrafia, que es también el trazo, no va a tener esa asociación de imagen con el sonido, y obviamente en la escritura es la praxia, que por eso aquí dice apraxia. Apraxia es cuando tenemos dificultad de pasar de un movimiento a otro a nivel motor, o sea, del trazo, cómo se hacen las letras, cómo empiezo, continúa y termina. Y agramatismo se refiere a que va a tener problemas para encontrar los elementos que forman una oración, o sea, puede ser pronombres, artículos, verbos, ¿sí? Eso es lo que es agramatismo. Luego, vamos con la fascia motora aferente, que en la escuela americana se le llama afasia de conducción. Está en el área 40 de Brodmann, que es la lesión de las regiones parietales inferiores. Aquí hay una alteración en la base sinestésica fonoarticulatoria. O sea, van a decir, parece como la otra. Sí se parece en cierta forma, pero aquí el problema va a ser que no, o sea, en la otra, hagan de cuenta que se pierde como en el espacio de su boca, el paciente. Aquí va a confundir los puntos y modos de articulación. Cada letra tiene un punto y modo de articulación. Por ejemplo, la M es labial, ese sería el punto. Y el modo es cómo sale el aire, para que esas estructuras cuando se juntan, que son mis labios, pueda ocasionar ese sonido. ¿Ok? Entonces, aquí la alteración va a estar en esa situación, o sea, en encontrar cómo debo de poner mis estructuras de labios, dientes, lengua, para decir cierta letra. Y casi siempre pasa con sonidos parecidos, o sea, que están similares. Ahorita lo vamos a ver. Hay, por lo tanto, parafasias literales en lenguaje espontáneo repetitivo. ¿Qué son parafasias literales? Cuando cambiamos una letra por otra. Lenguaje automático está conservado. Igual vamos a tener problemas en la lectura, alexias, agrafias en la escritura,
apraxias y dificultad en comprensión del lenguaje oral. ¿Por qué? Porque si estamos cambiando letras, ¿verdad? Entonces, pues en vez de decir, ayer el niño se comió una torta de jamón, yo puedo leer, ayer el niño se comió una torta de jabón, ¿no? Entonces, sí, un estilo así puede estar pasando. Ahora vamos con la afasia sensorial, que le llama la escuela americana afasia de Wernicke. Esta está en la lesión en la tercera circunvolución posterior del lóbulo temporal del hemisferio izquierdo. El lóbulo temporal, acuérdense que es este, y ustedes van a ver que siempre es hemisferio izquierdo, porque ahí es donde se encuentra la zona del lenguaje. Es la zona 22 de Brodmann. Ahí vamos a tener alteración del oído fonemático. El oído fonemático es la capacidad que tenemos de distinguir los sonidos de nuestro lenguaje. O sea, como el ejemplo que les dije ahorita, ¿no? O sea, los sonidos si son labiales, si son nasales. Luego, va a estar afectada la comprensión del lenguaje. Hay parafasias literales que les llaman jergafasias. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en el desarrollo del lenguaje de los niños que están o sea, y que ellos están platicando, ¿no? Y no entendemos como a lo mejor algunos sonidos. En el adulto también se presenta algo parecido que le llamamos jergafasia. O sea, él trata de decir algo, pero no encuentra la forma correcta de sus sonidos para tener un significado real. Aquí regresando un poquito en la afasia sensorial, les voy a explicar un poquito. Para que se dé la comprensión del lenguaje, incluye tres niveles complejos. El primer nivel es el psicológico, que garantiza como esa transmisión de sentimientos, de emoción que tiene el lenguaje. Después viene el nivel lingüístico. ¿A qué me refiero? A esa parte motora, o sea, cómo se articula cada letra y cómo vamos formando palabras, y esas palabras cómo se ubican dentro de una oración para ir teniendo significados cuando hablamos. O sea, dónde va el artículo, dónde van los verbos, dónde van los adjetivos. Y el tercer nivel es el sensomotor, que junta todos, o sea, que para que se dé esa parte de la comprensión del lenguaje. O sea, aparece los sonidos, luego el lingüístico, o sea, la parte emocional, y se da toda la comprensión. Aquí la lesión está en los sectores temporales posteriores y parietoccipitales del hemisferio izquierdo. Aquí vamos a tener una alteración en la percepción de los objetos, alteración de la denominación. ¿Esto qué se refiere? No vamos a percibir, por ejemplo, cuando vemos, por ejemplo, ¿no? Este teléfono, este objeto, o sea, lo veo, pero no sé para qué sirve, cómo se llama, y eso nos lleva a una alteración en la denominación. No sé si les ha pasado, es un poquito cuando se les olvida el nombre de las cosas, ¿no? Que dicen, lo tengo en la punta de la lengua, ¿no? O sea, hay una desconexión entre todas las asociaciones que vamos teniendo en el transcurso de nuestra vida para ir teniendo significado de los objetos. Por ejemplo, las frutas, o sea, una manzana la tocamos, reconocemos táctilmente su forma, la olemos, la probamos, la vemos, reconocemos su color. Todos esos elementos nos van dando ese significado que nos hace decir, esta es una manzana. O si la pruebo con los ojos cerrados, es una manzana. Vamos a tener parafasias semánticas. Las parafasias semánticas es que vamos a cambiar verbos, o sea, palabras, por otras, que pueden ser verbos, pueden ser artículos, pronombres. Y tiene que ver porque también vamos perdiendo esa falta de significado en las estructuras gramaticales. O sea, ya no sabemos qué es un verbo, qué es un adjetivo,
y que obviamente lo vamos aprendiendo porque adquirimos nuestro lenguaje de forma pues innata, y en nuestras clases de español pues sí nos enseñaron gramática, pero no nos damos cuenta tanto, ¿no? De cuál es la posición, o cuando hablamos no estamos pensando, si voy a empezar con un artículo, ¿no? O un adverbio de tiempo. Cuando pasan estas cosas, uno se percata de cómo se va dando esa estructura de esa función cognitiva. Va a conservar la lectura y la escritura. Luego viene la fascia semántica, que está la lesión en las regiones temporoparieto-occipitales del hemisferio izquierdo, zona 37 y 39 de Brodmann. Aquí va a haber una alteración en la comprensión de las estructuras lógico-gramaticales complejas del lenguaje. Aquí pasa como en las dos primeras motoras, ¿se acuerdan? La de eferente y aferente, que se parecían un poquito. Aquí pasa con la amnésica y la semántica. O sea, aquí sí va a tener comprensión en esas estructuras. Las estructuras lógico-gramaticales son qué posición lleva cada palabra en una oración, lo cual me va a dar el significado del lenguaje, del mensaje que quiero transmitir. Hay dificultad en orientación en el espacio. Y entonces tenemos astereognosia, que es la incapacidad para reconocer objetos con el tacto. Hay un problema en la ubicación de nuestro esquema corporal, porque todo tiene que ver con la ubicación espacial. Apraxia espacial y constructiva. Eso es, por ejemplo, cuando tenemos que construir un modelo, no vamos a saber qué pieza va arriba, cuál va a mi derecha, cuál va a mi izquierda. Entonces, a lo mejor para escribir no voy a saber cómo, o sea, dónde voy a escribir, si arriba, abajo, ¿no? Acalculia, ¿por qué? Porque no voy a saber cómo van las unidades, las decenas y las centenas ubicadas en el espacio dentro de una operación matemática. Reconocer la hora tampoco vamos a poder, porque no vamos a saber ubicar los números en la posición que van. También vamos a tener dificultad en la ubicación en mapas, porque no vamos a saber hacia dónde es arriba, abajo, derecha, izquierda. Luego viene la fascia acústico-amnésica, que está en la lesión en la segunda circunvolución temporal del hemisferio izquierdo, área 22 y 37 de Brodmann. Afecta la memoria verbal operativa. La memoria verbal operativa es toda la información que tenemos de nuestro vocabulario. O sea, ya no estamos hablando solamente de sonidos, sino de palabras, de estructuras gramaticales. Esa es toda nuestra memoria verbal, todo nuestro vocabulario que tenemos. Va a haber fallas en la comprensión del lenguaje y en la repetición, fallas en la denominación de objetos, por lo tanto va a haber parafasias verbales, que son cambios de palabras. Por ejemplo, no vamos a poder decir cuchillo y entonces vamos a decir pues, el objeto que corta el pan está sobre la mesa. Hay ausencia del sentido de las palabras y disminuye el volumen de la percepción auditiva. O sea, la información que me llega a través de la vía auditiva va a ser pobre, porque no voy a entender, o sea, los sonidos que forman esas palabras. Luego viene la fascia dinámica, que en la escuela americana está relacionada con la fascia motora transcortical, así le llaman. Aquí la lesión está en los sectores anteriores de la zona del lenguaje por delante de la zona de Broca, 9, 10 y 46 de Brodmann. Aquí el lenguaje interno está afectado. El lenguaje interno, acuérdense que es todo nuestro vocabulario, todo nuestro bagaje de información que tenemos, pero también es todo lo que nos ayuda a planear nuestras actividades, nuestro pensamiento. O sea, cuando nosotros vamos a escribir algo, tenemos que hacer una planeación de qué es qué quiero transmitir y cómo lo voy a escribir. Todo eso es nuestro lenguaje interno. Él nos dirige, nos planifica, nos regula
y nos guía en las actividades. Por lo tanto, pues es parte de todo nuestro vocabulario que hemos adquirido en la vida, está involucrado. Nos ayuda a solucionar problemas simples, nos autorregula el comportamiento. Todo eso es el lenguaje interno y está afectado. Va a haber una reducción del vocabulario general, va a haber alteración en la construcción de oraciones y frases. ¿Por qué? Porque no hay una buena planeación. Está afectada esta parte del cerebro. Conservas aspectos motores y sensoriales. O sea, no hay ningún problema de articulación y toda la percepción de los sentidos es adecuada. O sea, recibe toda la información bien, no hay ninguna afectación. Esta es la clasificación de las afasias. Según el daño que tiene la persona, la ubicación es como lo clasifican los neurólogos para determinar cuál es la lesión y entonces ya sea el terapeuta físico, la ocupacional y la terapeuta del lenguaje, intervenimos en esas áreas. La plasticidad cerebral se da desde que nacemos, que tiene que ver con la mielinización. Hay una madurez que se va dando y que es la capacidad que tiene el cerebro de adaptarse a las demandas del medio externo. Establece una serie de conexiones neuronales a través del aprendizaje y de la práctica. Esta misma plasticidad cerebral se sigue dando en toda la edad, o sea, con todo se nos da, ¿no? Obviamente los niños, si ustedes se fijan, aprenden muchísimo más rápido que nosotros, ¿no? A nosotros ya nos tardamos un poquito más, hay que estar más practicando, hacer más asociaciones. Pero siempre que estemos estimulados, podemos seguir haciendo nuevas redes neuronales, lo cual hace que podamos tener plasticidad. A nivel de rehabilitación es lo que nosotros hacemos. O sea, la lesión a nivel de cerebro va a estar, o sea, ya la vamos a tener. ¿Se acuerdan en alguna plática que les expliqué que todo nuestro cerebro tiene información de todas las funciones? Cada área tiene como su especialidad en cierta aspecto, ¿no? El lenguaje, lo auditivo, lo visual. Cuando hay algún daño, podemos jalar información de esas áreas para volver a construir como esos nuevos caminos y restablecer lo mejor posible esa función. Por eso en la rehabilitación a veces quedan secuelas, porque obviamente la función como tal ya está dañada, pero sí siempre hay una esperanza de volver a construir esa función. Cuando estas lesiones se dan en gente joven, bueno, las secuelas son menores o a lo mejor no las hay, ¿no? Que cuando hay una persona adulta, sea la edad que sea. Por ejemplo, yo ahorita en consulta tengo un muchacho de 23 años que fue atropellado. Él no recuerda, o sea, cómo fue, pero al mes yo lo recibí y ya está casi perfecto. Nada más tiene problemas, tiene una afasia dinámica, fue lo que diagnosticaron, pero su único problema es de denominación. O sea, al mes de ser atropellado. O sea, ¿por qué? Porque aparte se da una recuperación espontánea que tiene el cerebro. Esa recuperación espontánea significa que el cerebro se desinflama. Si hubo algún derrame, la sangre se reabsorbe, entonces se van recuperando las funciones que en un momento parece que se perdieron. Por ejemplo, este muchacho no podía caminar, no podía hablar. A un mes, yo así lo recibí, ¿no? O sea, por la juventud. Que bueno, también en los adultos pasa, ¿no? Te sorprendes del día en que tienen su evento cardiovascular a cuando los recibes, o sea, van respondiendo con esa recuperación espontánea. Por eso es muy importante cuando pasa algo así, intervenir inmediatamente, porque los 6 primeros meses son importantísimos. Ya después no es que no se dé una recuperación, pero se va dando más lento. Los primeros 6 meses es súper importante porque es cuando más podemos recuperar. La plasticidad cerebral, y como muchos doctores nos los han dicho, una parte para estimularla es el ejercicio físico.
O sea, eso es así importantísimo. El hacer ejercicio físico nos sirve para las funciones ejecutivas, nos impiden que haya atrofias. Acuérdense, lo que no se usa, se atrofia, ¿ok? Entonces, lo importante es hacer ejercicio, tener una buena alimentación y hacer ejercicios de estimulación cognitiva que nos estimulen la memoria, la atención, el lenguaje, la escritura, la lectura. Pues bueno, traté de hacerlo lo más fácil y digerible, espero que haya quedado claro para ustedes. Muchas gracias.